Muy buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga grandemente el día de hoy, viernes 28 de mayo del 2021. Ya a un paso técnicamente de terminar el mes de mayo e iniciar ya junio. Ya pues vemos que tan rápido la mitad del año. Y como siempre me da mucho gusto saludarles a través de las plataformas digitales con los que cuenta nuestra iglesia y con la finalidad de poder dedicar este tiempo a la cena espiritual que como cristianos debemos tener para estar nutridos de la palabra del Señor. Es un placer, hermanos, saludarles en nombre de nuestra iglesia y poder así continuar un fin de semana más con esta serie de estudios, Encuentros con Jesús. Y esta noche, hermanos, escudriñaremos una porción de la Biblia que se encuentra en Mateo capítulo 12, versículos del 22 al 30. Repito, la cita es Mateo capítulo 12, versículos del 22 al 30, y en la cual veremos el encuentro de Jesús con un hombre ciego y mudo, y a través del cual aprenderemos cómo algunas personas siempre quieren más señales de parte de Jesús. Pero primero, hermanos, leamos esta porción de la Biblia en Mateo capítulo 12, versículos 22 al 30, y al terminar oraremos al Señor para dedicar este tiempo a Él. Así que les pido por favor que busquemos en nuestras Biblias, y como siempre, bueno, aprovecho para saludar también a todos aquellos que se están conectando en este momento, en esta hora. Sé que, y le doy gracias a Dios porque siempre están puntuales para este tiempo de dedicación al Señor. Bien, como les decía, vamos a leer la palabra de Dios en Mateo capítulo 12, versículos del 22 al 30. Dice la palabra de Dios así: Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían: Este no echa fuera a los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, ¿por quién lo echan? ¿Vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Dice la palabra de Dios en Mateo versículo 12. Bien, hermanos, vamos a tener este tiempo de oración antes de continuar, para poder continuar con este devocional y así darle este tiempo al Señor. Oremos. Padre Santo, te damos muchas gracias, Señor, en esta noche por la bendición que nos das de poder reunirnos en tu nombre, y suplicamos, Señor, que tu Santo Espíritu nos redarguya nuestros corazones y nuestras mentes, nos permita, Señor, alimentarnos de ti, nos permitas entender el objetivo que tú quieres que nosotros, o en el área donde nosotros quieres que crezcamos espiritualmente. Bendice a todos mis hermanos que están conectados en esta noche y a aquellos que se van a conectar más adelante. Agradecemos tu bendición, tus cuidados y todo lo que haces con nosotros, en el santo y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vemos que realmente hay poca información que se nos da acerca de esta persona. Únicamente sabemos de que él era ciego y mudo, como dice la Escritura, y que estaba poseído por un demonio. No podemos establecer ciertamente una relación entre su posesión y la ceguera y mudez,
pero sí podemos observar las circunstancias en las que esta persona o este personaje se encontró con Jesús, que como ya en repetidas ocasiones lo hemos estudiado en otras lecciones anteriores, ha habido o han existido siempre tres circunstancias que ya se dan repetidamente en estos encuentros con el Señor Jesús. En primer lugar, hermanos, vemos cómo Jesús se halla en una situación pública, en un contexto en el que hay muchas personas más a su alrededor. Normalmente había mucha gente a su alrededor y siempre estaban a la expectativa de lo que estaba sucediendo, de lo que Jesús decía y de lo que Jesús actuaba. En segundo lugar, y como en otras repetidas ocasiones también lo hemos visto, se indica que alguien con toda probabilidad podría ser conocidos de esta persona, amigos o incluso familiares de personas que estaban sufriendo o padeciendo alguna situación, tomaban la iniciativa de acercarlo con Jesús. Esto es algo que repetidamente se da, hermanos, lo cual para mi punto de vista muy particular, quiero decirles que esto demuestra, en primer lugar, por parte de quien lo lleva, demuestra piedad, demuestra amor, demuestra misericordia y es grande con estas personas que siempre buscaron acercar a Jesús a alguien. En segundo lugar, también demuestra la confianza en el Señor y en su capacidad de operar un cambio en la vida del necesitado o de quien padece o está padeciendo alguna situación adversa. En tercer lugar, también, finalmente, y nuevamente aquí, como ya lo habíamos estudiado anteriormente, se encuentran nuevamente los fariseos o los religiosos de esa época. Ellos siempre estaban presentes en todo lo que hacía Jesús, querían verlo, querían escucharle, pero no para aprender, sino siempre para acusarle. Siempre estaban presentes y podemos deducir que como lo hicieron anteriormente, hermanos, la actitud de ellos definitivamente nunca, o la mayor parte nunca fue positiva, sino más bien había una actitud de ellos siempre de descalificar los hechos de Jesús, de buscar las oportunidades de condenarlo inclusive. No olvidemos, hermanos, que ya anteriormente habían decidido, escuche bien esto, que debían acabar con él. Los religiosos de esa época, hermanos, querían acabar con Jesús y definitivamente, hermanos, pues vemos cómo esto en diversas porciones de la Biblia se repite. Ahora bien, hermanos, veamos qué impacto produjo el encuentro en su vida, qué impacto produjo el encuentro en su vida de esta persona con Jesús. Aquí, hermanos, podemos nosotros seguir viendo un fenómeno que definitivamente ya se había producido y que se irá produciendo más y más. Esto con relación, hermanos, a Jesús, lo vemos frecuentemente, es decir, las personas cuando tienen ese encuentro con Jesús, muchas de ellas, las personas se dividen en sus opiniones con respecto a Él. Ante Jesús, las personas responden de manera muy diferente, hermanos, a veces de manera opuesta, pero nada, hermanos, o nadie queda indiferente. Es decir, decides bien aceptarlo o bien decides rechazarlo. Vamos a ver cómo en primer lugar, hermanos, vemos que se produce un impacto en la vida de la persona ciega y muda que se habla en la Biblia, de lo que hablaba en la Escritura hace un momento. Y definitivamente, hermanos, no solo, vemos que no solo quedó sanada, como lo explica el texto bíblico que leímos, sino que también, aparte de que es sanado físicamente, es liberado del demonio que lo poseía, porque la Biblia habla también de que aparte de que estaba con un impedimento físico de ceguera y mudez, también tenía un demonio que lo poseía. Y por lo cual deducimos la exclamación por parte de los fariseos diciendo que esto había sido hecho en el poder del príncipe de los demonios. ¿Cómo ven, hermanos? Algo por demás incoherente, como más adelante lo explica Jesús. En segundo lugar también vemos que este impacto que tuvo con Jesús
En segundo lugar, vemos que se produce un impacto en algunas de las personas que fueron testigos en ese momento de lo sucedido. Personas que estaban alrededor observando cuidadosamente cada detalle. Siempre, hermanos, usted cuando cuente o diga algo va a haber gente expectante, gente que escucha, gente que observa, gente que analiza. Ellos, hermanos, cuestionan la identidad de Jesús. Ellos mismos, dice la palabra de Dios, se plantean en su carácter mesiánico, en sus mentes, comienzan a considerar que el maestro debía ser algo más que un simple líder religioso. Y como dice el versículo 23, algunos se preguntaban, ¿será este el hijo de David? Eso dice la escritura en el versículo 23. Chequen esto, hermanos. Pues que el impacto no es nuevamente solo para la persona que tiene el encuentro con Jesús, sino también para las personas que están alrededor de él. A veces, hermanos, nos pasa, mis hermanos, creo que esto nos ha pasado algunas veces, que cuando vemos a alguien que tenía o pasaba por alguna situación difícil y después de que esta persona tuvo un encuentro con Jesús, muchas veces escuchamos los comentarios de la gente alrededor, que siempre no faltan. No sé si a usted le ha pasado alguna ocasión, muchos dicen que este no era el borrachín de la esquina, el que no tenía ni trabajo ni familia. ¿Quién lo habrá cambiado? ¿Quién habrá hecho algo? A lo mejor lo llevaron a algún Alcohólicos Anónimos. Muchas veces estos comentarios se dan, muchas veces estos comentarios son muy frecuentes. Estas palabras que la gente dice alrededor de las personas que siempre están expectantes de lo que Cristo hace en la vida de las personas. Y como bien, hermanos, lo estamos estudiando, muchos de esos personas que están expectantes o bien son para ganarlos a Cristo, pero también muchos otros, hermanos, personas que se dedican a escuchar o están expectantes, también se dedican mucho a desacreditar lo que Jesús hace en la vida de las personas. Es muy frecuente este suceso. En tercer lugar, también quiero comentarles, hermanos, que se produce un impacto no tan solo con las personas expectantes, sino también se produce un impacto en los fariseos o los religiosos de esa época. Estos, hermanos, reafirman en su creencia de que Jesús no puede ser alguien que viene de parte de Dios, y consecuentemente le atribuían los fariseos al diablo su poder y su capacidad para poder liberar a las personas del poder de los espíritus malignos. Fíjense nada más el alcance de los fariseos. Además, si vemos por si no fuera suficiente, después de lo que acaban de presenciar los fariseos, ellos mismos exigen más pruebas o exigen más señales milagrosas que acrediten la verdadera identidad de Jesús. Y lo vemos frecuentemente con los fariseos estos sucesos. En resumen, hermanos, en este encuentro vemos a tres grupos de personas y tres impactos diferentes. Es importante que analicemos esto, pero que sin duda alguna, hermanos, la actitud de base con la que cada parte se determina es y siempre será el resultado final de la intervención del Señor en la vida de cada una de las personas. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que con base a este análisis que acabamos de ver del impacto que hubo con tres personas o grupos diferentes, vamos a ver ahora qué aplicación tiene para cada uno de nosotros este estudio de esta noche en esta porción bíblica. La primera aplicación, hermanos, que quiero compartir contigo y que podemos deducir es que Dios, hermanos, siempre está trabajando. Dios, hermanos, siempre está trabajando. Esto, hermanos, es algo que afirmó el propio Señor Jesús. Dice, mi Padre no cesa de trabajar y yo siempre trabajo. Lo hace en nuestras vidas, hermanos, el Señor, y en las vidas de los que nos rodean. Hermanos, definitivamente el Señor siempre está obrando.
siempre, hermanos, está obrando en nuestras vidas. Siempre, hermanos, el Señor Jesús está cuidándonos. Siempre, hermanos, el Señor Jesús nos está observando, nos observa todo lo que hacemos. Siempre, hermanos, el Señor Jesús está haciendo maravillas en nuestras vidas. Siempre, hermanos, siempre he dicho que nunca podremos pagarle por todo lo que hace Él en nuestras vidas diariamente. No nos alcanzaría la vida para pagarles, hermanos, al Señor Jesús todo lo que hace diariamente. Desde el principio, hermanos, de los tiempos, el Señor siempre está dando pruebas de su actividad y de su presencia en nuestro mundo. Y por supuesto, hermanos, en la vida, en tu vida y en mi vida. Yo, hermanos, créanme que a estas alturas me da mucho gusto a veces cuando tengo la oportunidad de ver estos, a lo mejor usted ha tenido la oportunidad de verlos, esta serie de documentales que aparecen en algunos programas o a lo mejor del National Geographic. Existen algunos en el Netflix inclusive, en donde dan mucha cuestión o recopilación de información acerca de los sucesos bíblicos, físicamente hablando, de los lugares en donde se ha dicho en la Biblia, por ejemplo, de las cosas que se han encontrado en el fondo del Mar Rojo, de todo lo que sucedió alrededor de lo que fue Moisés, cuando se abrió el mar y fueron sepultados los egipcios. Se han encontrado muchos vestigios. Hay mucha gente que desacredita ese tipo de eventos milagrosos de Dios, pero sin lugar a dudas, hermanos, nosotros podemos estar seguros de que lo que se nos dice en la Biblia, hermanos, es cierto y verdadero. Él siempre, hermanos, ha actuado y ha seguido dando muestras de su poder desde que se creó la humanidad hasta hoy en nuestras vidas. En tu vida y en mi vida, el Señor siempre va a estar obrando. Como una segunda aplicación, hermanos, que también te quiero compartir en esta noche, como una segunda aplicación ante esta intervención de Dios en las personas, también podemos ver que las personas también se dividen, hermanos. Algunas reconocen que la intervención milagrosa de Dios la aceptan en sus vidas y por consecuente, hermanos, consecuentemente reciben sanidad emocional, reciben sanidad espiritual, reciben sanidad intelectual e incluso física. Es decir, Jesús siempre hace un encuentro con alguien, pero lo hace de manera integral. Ese es un tipo de personas. Otro tipo de personas, hermanos, reciben un impacto espiritual, pero que muchas veces despierta definitivamente dudas e interrogantes en sus vidas acerca de la identidad y autenticidad de Jesús y su necesidad de Él, y por consecuente, hermanos, dudas sobre el verdadero compromiso a seguirle. Mucha gente pues tiene dudas inclusive por seguir a Jesús después de un encuentro milagroso. Pero también existe otro tercer grupo de personas que siempre quiere más, que nunca le es suficiente o le será suficiente, que las evidencias que han tenido nunca les han bastado, que lo que experimentan no termina de convencerles de los sucesos que pasan, que son milagrosos, y que probablemente, hermanos, déjeme decirte que probablemente ninguna evidencia va a convencer a lo mejor a alguien, a muchas personas, ya que siempre estarán en contra y pues siempre descalificando, siempre juzgando al Señor, siempre echándole en cara de que por qué tanta maldad, de que por qué el mundo sigue así si Él pudiera detenerlo, y siempre recriminando a Dios por todo. Ese es otro tipo de personas que también van a existir y que también las hay en nuestro alrededor. Y finalmente, hermanos, existe otro tipo u otro grupo de personas que siempre atribuye el trabajo de Dios en la historia a otras causas. No necesariamente, hermanos, no necesariamente tiene que ser a Satanás. Simplemente consideran que aquello que para el creyente
es tan evidente de lo que hace el Señor en tu vida, de lo que se trata de una intervención divina de parte de Dios, mucha gente lo atribuye a la ciencia, al poder de la ciencia muchas veces. Muchas personas atribuyen los milagros del Señor a la casualidad. Muchos atribuyen las intervenciones divinas a la suerte, el destino. Tengo unas amistades que atribuyen todo al universo, a tu propia capacidad inclusive, al poder del ser humano, en fin, a cualquier cosa excepto a Dios. Este es otro tipo de personas que también nos las vamos a topar todos los días. ¿En cuál de estos 4 grupos estás, hermano, hermana, en esta noche? ¿En cuál de estos grupos estás tú? ¿Eres consciente de la intervención de Dios en la historia y en tu propia vida? ¿Eres consciente de esto? Definitivamente, mi hermano o mi hermana que me escuchan esta noche, sé que los que seguimos al Señor alguna vez o de alguna manera hemos experimentado cosas sobrenaturales, cosas que no tienen una explicación como tal. Cada quien, hermanos, tenemos una historia. Cada quien de los que hemos tenido un encuentro con Jesús, tenemos una forma en la que Dios ha actuado en nuestras vidas. Yo de verdad, hermanos, me gozo, me lleno de gozo el saber que Dios así lo ha hecho contigo, y sé que lo hace, hermanos, definitivamente porque nos ama. Sé definitivamente que cada quien tiene una historia que contar, algo de lo cual el Señor ha hecho en nuestras propias vidas. Hermano o hermana que me escuchas, no sé qué estés pasando en esta noche en tu vida. No sé si estás en dificultades, en problemas de salud, en problemas económicos, pero lo que sí sé, hermano o hermana que me escucha, es que Dios está en control de todo. Él, hermano, hermana, manifestará su gran poder y su voluntad en nuestras vidas. Todos, hermanos, todos tenemos algo que contar de lo que Él ha hecho. Yo te sugiero, hermanos, que no te quedes callado. Compártelo con aquellos que aún en estas alturas, aún viendo todo lo que está sucediendo en el mundo, que aún cuando están las señales cada vez más evidentes, comparte esa historia, ese testimonio con aquellos que están aún sin Cristo. Comparte lo poderoso que es nuestro Señor y Salvador. No te quedes callado. Hermanos, que Dios les bendiga a todos en esta noche, y de verdad, hermanos, suplico al Padre que les siga haciendo bien con su presencia en sus vidas, que les siga haciendo bien a sus familias. Estamos, hermanos, ya en esta noche concluimos con este estudio devocional, y la verdad, hermanos, para mí siempre es un privilegio el poder compartir la palabra de Dios, el poder hablar a través de estos medios digitales con ustedes. Siempre es una bendición para mí el poderlo hacer, y siempre, hermanos, les mando a todos los que están conectados en esta noche un fuerte y caluroso abrazo a todos mis hermanos. Yo le pido a Dios que los bendiga siempre, y recuerden, hermanos, que el tiempo del Señor ya está cercano. Cada vez vemos las señales y las noticias en donde se menciona mucho que las situaciones que están pasando. Leamos la palabra, hermanos, y veamos que el Señor está a la vuelta, el Señor está cerca. Así que tomémonos de la mano de Dios, hermanos, y no flaqueemos. El Señor está por venir, y ruego a Dios que el día que el Señor venga nos encuentre todos firmes y fuertes, porque eso es algo que a Él le va a agradar mucho. Que el Señor te bendiga esta noche, hermanos. Estamos despedidos. Nos vemos el próximo viernes, primero Dios, en punto de las 8, a través de estos canales digitales. Que el Señor sea contigo, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, y te bendiga hoy y siempre. Que pases una muy bonita noche. Dios te bendiga.